Mi nombre es Eduardo Tadeo Ramírez Cisneros, del grupo OV6 encargado al doctor Osvaldo Martínez, y en este video analizaré el caso del ataque al Casino Royal, ocurrido el 25 de agosto de 2011 en Monterrey, Nuevo León. El propósito de este análisis es aplicar distintas escuelas de pensamiento sociológico para entender el fenómeno, relacionarlo con el ordenamiento jurídico mexicano y explicar su impacto desde el punto de vista sociológico y criminológico. ¿Qué era el Casino Royal? El Casino Royal era una casa de apuestas y centro de entretenimiento ubicado en Monterrey, Nuevo León, México. Operaba como un casino privado con máquinas tragamonedas, mesas de póker y otros juegos, además de contar con restaurante y bar. Era frecuentado por personas de distintos estratos sociales y como muchos casinos en la región en ese tiempo, estaba bajo licencia municipal, pero rodeado de cierta polémica por supuestas irregularidades en permisos y vínculos con intereses políticos y criminales. El caso Casino Royal se refiere al ataque incendiario perpetrado por un grupo de integrantes del crimen organizado contra un casino ubicado en Monterrey. El ataque ocurrió alrededor de las 15:50 horas del 25 de agosto de 2011, cuando un comando irrumpió en el establecimiento, roció gasolina y le prendió fuego. El hecho provocó la muerte de 52 personas, la mayoría mujeres. Según las investigaciones oficiales, la agresión fue una represalia por el supuesto incumplimiento en el pago de extorsiones, cobro de piso. El impacto social fue enorme: indignación pública, cuestionamiento a las autoridades y debate sobre corrupción, inseguridad y control estatal. En el ámbito jurídico hubo detenciones, procesos penales y discusiones sobre terrorismo, delincuencia organizada y responsabilidad de las autoridades. Análisis desde diversas escuelas sociológicas, comenzando por la estructural funcionalista. Desde el funcionalismo, la sociedad es un sistema de partes interdependientes. Cuando una parte falla, se generan disfunciones. En el caso Casino Royal, el ataque evidencia fallas estructurales, debilidad del Estado en el control del territorio, corrupción en instituciones locales, fallas en la supervisión y regulación de casinos y ruptura del orden social por el dominio del crimen organizado. El delito aquí se interpreta como un síntoma de desorganización institucional que rompe el equilibrio social. El hecho también cumple una función social negativa, crea miedo, sensación de vulnerabilidad y exige nuevas demandas de control y reforma institucional. Segunda escuela, Escuela del Conflicto y Perspectiva Crítica Marxista. La escuela del conflicto señala que el delito surge de desigualdades económicas y de poder. El Casino Royal refleja un contexto donde grupos criminales disputan recursos económicos, control territorial y relaciones con empresarios. También revela una estructura desigual: la incapacidad del Estado para proteger a ciudadanos comunes, mientras algunos sectores económicos operan bajo esquemas de corrupción o acuerdos informales con actores criminales. Desde esta perspectiva, el ataque no es un hecho aislado, sino un resultado de luchas por poder entre élites legales e ilegales, que operan en un sistema desigual. La tercera escuela es el interaccionalismo simbólico o teoría del etiquetamiento. El interaccionalismo se enfoca en cómo se construyen socialmente las identidades del delincuente, víctima y autoridad. Tras el ataque, los medios etiquetaron rápidamente a los responsables como terroristas, sicarios o infractores por extorsión. Esa construcción afectó el proceso penal, pues se discutió si debía tipificarse como terrorismo. Asimismo, la sociedad etiquetó a los casinos como espacios vinculados a la ilegalidad, favoreciendo una narrativa moralizante.
Esta teoría ayuda a comprender cómo la percepción pública influye en las decisiones del Estado, la severidad de las penas y la legitimación de políticas de seguridad. La siguiente escuela es la Escuela Ecológica de Chicago. La escuela ecológica analiza el entorno urbano como factor criminógeno. En Monterrey, el ataque ocurrido en un periodo en el que la ciudad experimentaba debilidad del control comunitario, aumento de la violencia relacionada con carteles, migración interna y zonas urbanas con desigualdad socioeconómica. El entorno de desorganización social facilitó que grupos criminales operaran libremente y cometieran este tipo de ataques sin un control efectivo de las autoridades. Siguiente teoría de la anomia de Durkheim y Merton. La teoría de la anomia explica cómo, cuando las metas sociales no pueden alcanzarse por medios legítimos, algunos grupos recurren a medios ilegítimos. Los responsables del ataque buscaban control económico mediante extorsión. La presión estructural, la imposibilidad de obtener recursos mediante medios legales, se traduce en innovación delictiva, tal como lo plantea Merton. El caso es un ejemplo claro de cómo la anomia y la falta de cohesión moral llevan a comportamientos extremos. Relación con el ordenamiento jurídico. El ataque al Casino Royal activó varias áreas del marco jurídico mexicano, como el Código Penal Federal, con delitos de homicidio, delincuencia organizada y daños en propiedad. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, aplicable por la participación de un grupo criminal. El debate sobre el terrorismo. Se discutió si el ataque debía tipificarse como acto terrorista debido al impacto social. Responsabilidad del Estado. Se evaluó la omisión en supervisión de protección civil, permisos municipales y combate a extorsiones. Derechos humanos. Omisiones estatales en protección a la vida y seguridad. En conjunto, el caso evidenció la necesidad de reforzar marcos legales contra extorsión, corrupción y omisión de autoridades. Impacto criminológico. Desde la criminología, el caso Casino Royal revela factores de riesgo, presencia de grupos armados, economía informal, extorsión sistemática, corrupción y fallas institucionales. Factores situacionales, horario de alta afluencia, facilidad de acceso al establecimiento y ausencia de protección efectiva. Perfil criminal, grupos con estructura jerárquica, motivación económica y dominio territorial. Impacto social, miedo generalizado, disminución de confianza en autoridades y aumento de percepción de la inseguridad. Prevención del delito. El caso impulsó reformas en supervisión de casinos, medidas de protección civil y estrategias para combatir extorsiones. En síntesis, el hecho obliga a fortalecer políticas de prevención situacional, comunitaria e institucional. Conclusión. El análisis sociológico demuestra que el caso Casino Royal no puede entenderse solo como un hecho criminal, sino como un fenómeno social complejo resultado de fallas estructurales, desigualdades, entornos desorganizados y dinámicas de poder. Entre las escuelas analizadas, la del conflicto y la teoría de la anomia ofrecen explicaciones particularmente sólidas al revelar cómo las presiones económicas, la desigualdad y la ausencia de control estatal permiten la aparición de este tipo de actos. Finalmente, este caso evidencia la necesidad de integrar análisis sociológico y criminológico para mejorar la respuesta jurídica y fortalecer la seguridad y justicia en México.
Yo soy Eduardo Tadeo Ramírez Cisneros del grupo OV6, encargado al doctor Osvaldo Martínez, y con esto concluimos.